buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos muy contentas de iniciar este año de sesiones de nuestro seminario Diversidades, pues con un seminario bastante particular porque no va a tener un formato de seminario como acordamos con la Asamblea. El título de este ejercicio, vamos a llamarlo, es La lucha en defensa del agua y el territorio en los Pedregales de Coyoacán. El proyecto de hecho, nos hicieron favor de darnos una sinopsis y voy a leer un pedacito para no quitarles todo el espacio presentándolas, pero no quiero empezar sin agradecer pues, a Rodrigo Gutiérrez, quien ha sido nuestro puente con ustedes, quien nos ha permitido entrar a trabajar, a conocernos, a ver, a platicar, a conversar en esta necesidad de este Laboratorio Nacional de Diversidades, que como ya lo hemos platicado en otras sesiones anteriores, que no habían sido del seminario, la apuesta es poder trabajar todas las interseccionalidades que implican las diversidades y que su lucha representa y que para nosotros es fundamental. La Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán está integrada por vecinos y vecinas del pueblo de Los Reyes, pueblo de La Candelaria y las colonias Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Pedregal de Santa Úrsula y Ruiz Cortines. Tiene un carácter apartidista y comunitario. Fue creada el 26 de febrero del 2016 en defensa del agua y contra la voracidad inmobiliaria que invade su territorio, afecta su vida y su historia. Y es en esta lucha y en el trabajo desde la academia que estamos convencidos que es una responsabilidad de la academia misma de poder entrar, a colaborar, a ser parte, como lo decían el otro día en la asamblea el viernes pasado, de hecho, hacer en tanto laboratorio, me voy a permitir decir, en tanto instituto y en tanto universidad, una persona más de la Asamblea que se siente particularmente afectada, que se considera, ustedes saben que las aguas de este canal o de este acuífero que ustedes están defendiendo también alimenta la cantera de la UNAM. Entonces, de alguna forma queremos, no podemos hablar por la UNAM completa, pero queremos terminar hablando por la UNAM completa si es posible para poder trabajar junto con ustedes como un elemento más de esta asamblea. Entonces, yo no voy a moderar, la apuesta es que las colegas que están coordinando este seminario, que es la compañera Iris, la compañera Daniela, Janet, y la compañera Montserrat van a ir moderando, pero la estructura de esta ejercicio, insisto, porque más que un seminario es que ustedes vienen a compartirnos su experiencia. El acuerdo fue un poco para llegar a un término medio entre la estructura de la asamblea misma, que es totalmente democrática y horizontal, y la estructura académica, que es un poco más rígida y compleja. La idea, al final de cuentas, es que apostamos porque 8 de ustedes hablen por la asamblea y que después podemos dialogar entre todas las que estamos presentes. Como ustedes saben, tenemos en eso sí tenemos que apegarnos un poco a la estructura universitaria. Es un espacio de 2 horas. En principio es 1 hora de exposición y después 1 hora de diálogo. Si nos pasamos de la hora de exposición, no importa, pero de lo que no nos podemos pasar es de la hora de terminar el seminario. Entonces, ojalá podamos jugar entre estas, ahora sí que entre estas 2 canchas que acaba siendo un solo juego y bueno, pues les damos la palabra para comenzar. Bienvenida, doña Fili, y bienvenida a toda la asamblea. Gracias. Sí, gracias. Pues la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, pues les damos las gracias de que estamos aquí, pues les damos las gracias al manantial, que es el que nos ha traído aquí con con esa vitalidad del manantial de Aztecas 215, pues estamos aquí. Muchas gracias. Gracias por estar pues aquí también y ser parte de la defensa del manantial de Aztecas 215. Pues
Pedregales de Coyoacán, colonias de Coyoacán, el mismo centro de Coyoacán, que ha sido también parte de estos hechos históricos, de los movimientos sociales de nuestro país, pues esta lucha que no es estática, que también estos movimientos caminan que hoy estamos aquí. En los Pedregales, pues se empezaron a poblar en los años 60, en Ajusco, Santa Úrsula y colonias hermanas. Se empiezan a poblar. También con un frente independiente, tal vez no muy estructurado, pero que tuvo también ese paso de las luchas que se dieron, ya sea del 68, que es la lucha que nos recuerda mucho a nuestros jóvenes, ese movimiento tan importante. Y en Ajusco, en Santo Domingo, en los años 71, pues una nueva erupción, como lo fue la del volcán Xitle, pero esa erupción, pues, por la necesidad de la vivienda, fue la gran toma del Pedregal, por el derecho a la vivienda. Esto no fue nada fácil, pero solo de esa manera se ejerció el derecho a la vivienda en los Pedregales de Coyoacán. Pero no solo fue en los Pedregales de Coyoacán, en nuestro país fueron las tomas de tierra. Solo de esa manera se fueron ejerciendo esos derechos que corresponden al pueblo. Ha habido siempre acaparadores de la tierra, pero no solo de la tierra, sino que de los derechos que no se ejercen, hasta que un movimiento social con su lucha es la que va haciendo que se ejerzan esos derechos, como es en Pedregales por la vivienda. Aquí tenemos esta foto, tal vez no se puede apreciar muy bien, pero son unos cuartitos de piedra sobre piedra. Vemos a los niños, vemos a los bebés en un cajón, esa era su cuna, ¿verdad? Hubiéramos querido una cuna de Liverpool o Palacio de Hierro o así, ¿no? Pero no estaba a nuestro alcance. Las luchas no son fáciles ni cómodas. Esta es de las primeras casitas de los Pedregales. Esta lucha siempre va quedando plasmada en esta parte de la historia del pueblo, los Pedregales. La lucha fue ardua por todo, por la regularización, por no al desalojo, no a la discriminación, porque nos ponían muchas etiquetas, pero la lucha fue de cada día. Ahora sí que ni para dormir había mucho tiempo, había que dormir poco. Esta foto vemos cuando ya se empieza a construir. También para construir no fue nada fácil. Vemos en la foto un ejército de mujeres, de hombres y de niños, cuando se empieza ya a construir la colonia. Tenemos poco tiempo, podríamos decir que nos pasaríamos aquí muchas horas. El tiempo es reducido, pero pues para nosotros este tiempo es muy importante.
ha sido la defensa cuando llegan instituciones como Indeco, Fideurbe, que son las que llegan a regularizar. En algún momento nos querían hacer unas pequeñas casas. Tenemos aquí un volante que nos dejaron caer de una avioneta, porque luego no se querían acercar los de Indeco y Fideurbe, no sé por qué no querían vernos, ¿no? Nos pintan unas casas muy bonitas, con un solecito, con arbolitos, todo bonito, lo cual no creímos nosotros. Esto fue en los 70s, pero hoy en defensa del agua y el territorio. Aquí tenemos un volante del estado de Hidalgo. Veamos qué bonitos colores, con florecitas, con aves. Y le dicen a los habitantes, dale más valor comercial a tu casa, cambiando tu cuenta predial de rústica a urbana. O sea, es parte del despojo donde entran las afianzadoras, los créditos. O sea, esto es pasado, diríamos, ya no estamos hoy en ese problema, pero vemos que de alguna manera y muy sutilmente, pues sigue el despojo en nuestro país. Claro que esto no lo hacen abierto, sino tal vez hasta muchas veces de manera oculta. Y pues sí, estamos en Santo Domingo, hubo un desplazamiento, de hecho hubo un primer desplazamiento de los primeros que llegaron. Cuando ya fue de cobrar impuestos que eran muy elevados, pues mucha gente se fue. Hoy ya no están los que realmente llegaron. ¿Por qué? Porque no tenían el recurso para pagar los predios. Además nos decían, no, ustedes, los Pedregales no son para ustedes, van a ser residenciales. Y pues cosas así fue ese desplazamiento. Los que resistieron, pues no fue nada fácil, pero pues ahí pues se logró la vivienda, pero no han dejado de molestarnos, siempre el capitalismo siempre está viendo en las ganancias. Pretendieron hacer la ciudad del futuro, un nuevo movimiento, y no conforme con hacer la ciudad del futuro, llegan las inmobiliarias pues a perjudicar lo que es nuestra comunidad, y pues es lo que nos hizo nuevamente organizarnos ante la indignación, la organización, y pues a hacer plantón. Hacer un plantón no fue nada fácil. Además, el desalojo fue muy brutal, pero pues los vecinos y todos los que hemos tenido ese apoyo, esa solidaridad del pueblo, pues es lo que nos ha ayudado a formar estas columnas de nuestra organización. Y pues estamos aquí con ustedes, y esto pues nos nutre mucho. Muchas gracias. Y pues nuestra consigna es el agua es vida y la vida se defiende. Muchas gracias a todos. Pues estamos aquí, somos integrantes de la Asamblea de los Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán. Les damos las gracias porque nos han brindado este espacio. Más que nada yo voy a hablar sobre lo de Aztecas, que es el problema muy grande que tenemos ahorita. Le voy a dar seguimiento a la compañera. Nosotros comenzamos a protestar por el tiradero de agua que están haciendo en Avenida Aztecas 215. En marzo del 2015 nos dimos cuenta de ese afloramiento de agua. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque las mangueras estaban
tiradas directamente a la calle, las tiraban al drenaje. ¿Qué es lo que pasó? Dijimos nosotros, esa es agua limpia, ¿no? Y nosotros en la colonia vemos que no tenemos agua. ¿Y qué es lo que estaba pasando? De ahí denunciamos, nos organizamos como vecinos, nos organizamos de la Cande, de la Ruiz, de Santa Úrsula, Santo Domingo, Los Reyes. Nos organizamos las colonias. ¿Por qué? Por ver el tiradero de agua que estaba. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros hicimos 8 asambleas informativas, tomamos calles, hicimos marchas. Vimos que el gobierno no nos escuchaba. A la 9ª asamblea, ¿qué es lo que optamos nosotros? Plantar un plantón, irnos a plantón indefinido. ¿Por qué? Porque para las autoridades, ni SACMEC, ni SEDEMA, ni SEDUBI, ni PAOT, no nos quisieron escuchar. Durante esos 7 meses que estuvimos en plantón, el doctor Escolero hizo un levantamiento de esa agua porque sabíamos que era agua limpia. Cuando Patricia Mercado dice que el agua es sucia, que el agua se tenía que ir al drenaje, aquel 30 de abril del 2016, cuando Patricia dice, es agua de drenaje, es agua de escurrimiento, porque los de Santo Domingo no están todos conectados al drenaje. Cuando sabíamos perfectamente, nosotros que somos de allí, del pueblo de Los Reyes, sabemos que esa agua es limpia. Y Patricia Mercado nos sale con que dice que es agua sucia. ¿Qué es lo que pasa? El doctor Escolero hace el levantamiento de esa agua. En agosto da el resultado del agua y resulta con que el agua es limpia. Es el agua que baja del volcán Xitle, de los dinamos, de Contreras, el doctor Escolero. Lo dice muy claramente, no pueden tirar esa agua al drenaje. No es un vasito de agua lo que están echando al drenaje, es un vasotote. Mas, sin embargo, la PAOT, sabíamos que ISACMEC, sabíamos que pues defendían a la empresa, a espada, decían los compañeros. ¿Qué es lo que está pasando? Nos da mucha tristeza ver tantísima agua que se va al drenaje, millones de litros de agua. Esa agua es la que mantiene el pozo de Xotepingo, Loreto, Peña Pobre, la calle del Esfuerzo, donde está otro pozo, allí en Santa Úrsula. Es la agua que llega hasta Iztapalapa. Nosotros decimos, ¿qué va a pasar el día de mañana que ya no tengamos agua? Lo más preocupante de ese somero que lo están contaminando, la inmobiliaria de Quiero Casa, así le echen millones de toneladas de concreto, esa agua nunca van a poder. Y lo más triste y lo más preocupante es que se está contaminando esa agua. Decimos nosotros como vecinos de Los Reyes, decimos, ¿qué va a pasar con la gente que está más abajo, sus viviendas? ¿Qué va a pasar con esas viviendas? Pues ya no van a presentar humedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Un asentamiento. Veamos nada más en el sismo del año pasado. ¿Por qué se sienten ahora los sismos en los Pedregales cuando antes no los sentíamos esos sismos? ¿Qué es lo que está pasando? Están fracturando la roca, compañeros. Es lo más triste y lo más preocupante. Ahora vemos que con el nuevo gobierno que tenemos, decimos nuevo gobierno que tenemos, pero en realidad pues vemos que aunque sea un nuevo gobierno, pero SACMEC y de la PAOT pues siguen en la administración. Por eso decimos, aunque sea el nuevo gobierno, pues no nos vamos a creer de ellos, ¿verdad? Porque nosotros como pueblo, así sea un nuevo gobierno, pues nosotros vamos a seguir protestando. Eso es todo, compañeros. Como dijo doña Fili, ¿no? El eje de nuestra lucha ha sido la consigna, el agua es vida y la vida se defiende, ¿no? Esta consigna que repetimos en nuestras acciones, en nuestras asambleas, es muy importante porque una de las cosas que aprendimos o que hemos aprendido nosotras y nosotros en nuestro andar alrededor del manantial es que el agua no es un recurso, ¿no? Un recurso se puede desperdiciar. Si te quedan 20 pesos y es muy difícil agarrarlos, no importa. Es un recurso que pierdes. Pero el agua no es un recurso. O sea, no es que esté perdiéndose dinero, se está perdiendo la vida, ¿no? Si la sangre no es un recurso, el agua tampoco es un recurso, ¿no? Y lo que están haciendo es desangrando a la tierra, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, ¿no? Que el agua no era un recurso, el agua era la vida de nuestros pedregales, ¿no? Y que cuando decimos que la inmobiliaria Quiero Casa es ecocida, lo decimos en serio. La inmobiliaria Quiero Casa está matando un ecosistema. En ese ecosistema
por ejemplo, vivieron nuestros patos, ¿no? Que vivieron mientras estuvo el manantial afloró en la obra. Viven sin número de pájaros que sostienen, que pasan por ahí, descansan en las ramas. Viven cantidad de árboles, muchos de ellos, unos 100 por lo menos, que la inmobiliaria se cargó en su construcción, ¿no? Pero claro, esa agua que está tirando sostiene todo el ecosistema de la zona, ¿no? Si no hay agua mañana, todas las plantas de nuestro camellón se van a morir y los pájaros que viven ahí se van a morir. Los animales que viven en estos pedregales se van a morir y los animales humanos que vivimos ahí nos vamos a morir también, ¿no? Decir que la inmobiliaria quiero que se cosía, decir que está matando el ecosistema de los pedregales, ¿no? Mañana, cuando no haya agua y cuando el predial sea mucho más alto porque sus departamentos de lujo son tan caros, nos van a terminar expulsando a los pedregales, ¿no? Como expulsan a las aves migratorias, como expulsan a los árboles de sus raíces, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que la inmobiliaria era una inmobiliaria ecocida y lo aprendimos tal vez no en la escuela, ¿no? Tal vez no en la universidad, lo aprendimos del manantial mismo, ¿no? Lo aprendimos de verlo aflorar en el terreno, lo aprendimos de las noches que nos dormíamos oyendo cómo las bombas tiraban el agua, hora tras hora tras hora, fluir el agua tras el muro de la inmobiliaria de muerte, ¿no? Ahí aprendimos que el agua era la vida, ¿no? Y fue eso lo que nos llenó de convicción de que, sin importar qué nos costara, a pesar de nuestras diferencias, nos íbamos a agrupar en asamblea y que importar qué costara, íbamos a parar este ecocidio, ¿no? Y seguimos en esa convicción ahora, ¿no? Es muy difícil resumir 3 años de lucha prácticamente en 10 minutos. Es muy difícil resumir 150 asambleas, resumir más de 600 días, 600 noches de plantón, ¿no? 220 el primer plantón y 416 del segundo plantón, ¿no? Entonces nos pareció sensato cuando preparamos esta presentación intentar compartirles esas cosas que han sido parte de nuestra experiencia en la lucha de aztecas y que tal vez solo nosotros que las hemos vivido, las podemos contar, ¿no? ¿Qué ha sido nuestra experiencia, nuestra lucha? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto en la lucha y qué problemas y qué logros hemos encontrado en el camino, ¿no? Bueno, ya doña Mari les contó un poco lo que fue la instalación del primer plantón, cómo se llega, se hace una lucha que unifica a todos los pueblos de los pedregales por la convicción de que era necesario defender el agua en la Asamblea General, cómo la Asamblea General decanta finalmente al no encontrar respuestas a las autoridades en un plantón. Pero bueno, el plantón se vuelve un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, sirve para paralizar la obra, ¿no? Durante 9 meses logra parar la obra de muerte y eventualmente logra que se vuelva a inundar la obra y que renazca el manantial que ellos intentaban sepultar con su concreto, ¿no? Pero también crea un espacio de sociabilidad en que la gente se puede encontrar, ¿no? Y tal vez ese fue el mayor riesgo para el gobierno, ¿no? A ellos les preocupaba, claro, que paráramos esta inmobiliaria de muerte, que es parte del pulpo inmobiliario que destruye todo nuestro valle, ¿no? Pero les preocupaba más cuando, desde los espacios de organización que teníamos, se empezó a crear, ¿no? Consideramos, ¿no?, que el primer desalojo viene fruto de una serie de foros que se hacen en el primer plantón para discutir un proyecto alternativo de la comunidad, ¿no? Y el proyecto alternativo pues apostaba por un área verde comunitaria, ¿no? Un profesor de la universidad una vez nos explicó, ¿no? La mejor forma de proteger el agua es no hacer nada, ¿no? El agua sola va a sanarse, los árboles mismos van a sanarse. Lo que hay que hacer es no estorbarles, ¿no? Entonces, cuando se empezó a proponer desde la asamblea un área verde comunitaria en el terreno que ahora estaba ocupado por la inmobiliaria Quiero Casa, fue que se dejó venir el desalojo, ¿no? El desalojo estaba, claro, justificado en una serie de resoluciones de PAOT, una serie de resoluciones del gobierno, pero en el fondo esas resoluciones estaban ya aprobadas desde septiembre, ¿no? Ya habían salido desde septiembre y es hasta el 6 de diciembre que el gobierno saca esta carta, justo a la mitad del proceso de los foros, ¿no? Que se decide que se debe desalojar el plantón. Y el desalojo es un desalojo muy fuerte porque no solamente quita el plantón, sino destruye simbólicamente todo lo que se había construido, ¿no? Cantidad, el altar que había, la virgen que había, el altar se destruyen, había milpa sembrada en el camellón, la destruyen, ¿no? Y en la primera mesa, comentaba un compañero, lo primero que dicen los representantes del gobierno es todo lo simbólico que destruyeron de ustedes, olvídenlo. Eso ya, de eso no podemos hacer nada. Nos da mucha pena, pero eso ya lo destruimos, ¿no? Entonces, fue una intención de parar este esfuerzo de este espacio de organización. El problema fue que la resolución decía, ¿no?,
no se debe seguir tirando el agua a los pedregales, se aprueba un proyecto que debe ser la inmobiliaria y que al cabo de unos meses debe parar el tiradero de agua, ¿no? El proyecto Cantera del cinturón impermeable, que iba supuestamente a parar el tiradero de agua y dejar que el agua siguiera su curso y que estos infelices siguieran construyendo. La realidad es que pasaron 9 meses y el tiradero no paró, ¿no? La única obra que nosotros percibimos clara fue una conexión clandestina de la inmobiliaria al drenaje, ¿no? Ahora ya no eran mangueras, ¿no?, las que tiraban el agua al drenaje, ahora eran tuberías completas, ¿no?, con un calibre mucho más alto, que durante día y noche bombeaban el agua, ¿no? Ya teníamos incluso sondeadas las bombas, ¿no? A ratos prendían una, a ratos prendían otra, una era más potente que otra, y oíamos, ¿no?, la fuerza con la que el agua se bombeaba día y noche a la coladera, ¿no? En fin, ¿no? En este tiempo, ¿no?, estos 9 meses de que es desalojado el primer plantón a que se instale el segundo, se da un proceso de lucha muy importante en que logramos de alguna forma exceder los límites de Aztecas 215, ¿no? En ese tiempo se crea un frente de vecinos contra la inmobiliaria Quiero Casa, que unifica a vecinos de Los Pedregales con vecinos de Azcapotzalco, de Venustiano Carranza, de Benito Juárez, vecinos afectados por esta misma inmobiliaria en otras zonas, ¿no? En todos lugares veíamos episodios parecidos de despojo, ¿no? Que tenían que ver con el agua, con los usos y costumbres, ¿no? Y veíamos cómo al final eran muchas caras, pero era el mismo monstruo, el mismo pulpo inmobiliario, ¿no? Durante ese periodo también sostuvimos una lucha importante en defensa del agua, ¿no? Porque reconocíamos que no era posible que se tiraran 5.5 millones de litros de agua en Azteca 215 todo el tiempo y que a la vez los vecinos de una cuadra les quisieran imponer el tandeo, ¿no? Y estuvieran ya acostumbrados a que hubiera agua en su casa un día sí y 3 días no. Entonces dimos un proceso de lucha por el agua en toda la zona de la Candelaria y en una zona importante de Los Pedregales, ¿no? Luchando por el derecho al agua limpia, de calidad de nuestras casas, ¿no? No a través de pipas, ¿no? Reconocíamos también cómo el mecanismo de pipas era un mecanismo de control, ¿no? En la medida en que ellos tenían un derecho humano y te lo podían dosificar, te lo podían cambiar por lo que fuera, ¿no? Por credenciales de lector, por ejemplo, nos tocó verlo, ¿no? Si no te llegaba el agua a tu casa, pero te llegaba una pipa, pero la pipa la traía el cacique de la zona y te la cambiaba por una credencial, por credencial de lector, ¿no? Entonces, esa lucha fue también importante, ¿no? Incluye estas fotos, por ejemplo, de la marcha a la Torre Quiero Casa, que está en Gran Sur, ¿no? Y bueno, también fue un periodo en que nos terminó de quedar claro la complicidad entre el gobierno y la inmobiliaria, ¿no? Acción que teníamos era acción en que éramos recibidos siempre por una cauda de policías, ¿no?, que venía a proteger la obra. Esto llega al extremo de que hasta que se empieza a habitar de forma evidentemente irregular la obra de Quiero Casa, de Azteca 215, día y noche siempre hubo policía en la Ciudad de México dentro de la obra cuidándola de nosotros, ¿no? Evidentemente en su planteamiento, ¿no? En fin, ¿no? Después de 9 meses de darnos cuenta que el agua se seguía tirando, después de 9 meses de darnos cuenta que el proyecto Cantera había sido un fracaso y que solamente había acelerado el tiradero de agua, decidimos que la única alternativa era volver al plantón, ¿no? Decíamos entonces, no hay bronca, compañeros, van a ser 15 días, yo creo, ¿no? 15 días resolvemos esto. Bueno, pues nos aventamos más de un año en plantón, pero aquella 31 de agosto del 2017, entre la lluvia y un operativo de policías bastante importante, que yo creo que no se imaginaron que nos fuéramos a armar de valor, levantamos de nuevo la carpa y otra vez instaló estos, como decía nuestra querida compañera, nuestros 7 metros de autonomía, ¿no? Se instaló ese espacio de libertad que era el plantón, espacio de sociabilidad que era el plantón, en que compañeras y compañeros muy diferentes de edades, afiliaciones políticas de todo tipo, pues coexistíamos, ¿no? Y coexistíamos las 24 horas, ¿no? Nos tocó pasar cumpleaños, navidades, años nuevos, ¿no? Frío, lluvia, todo ahí, ¿no? Y era un espacio en que construíamos también nuestros saberes, ¿no? Claro, durante este tiempo nos enfrentamos a que la obra optó por abrir una puerta. O sea, nosotros teníamos el plantón frente a una de las puertas de la obra, la más grande en el momento. Entonces, lo que hicieron ellos fue abrir otra puerta junto, todavía más grande, con una rampa ilegal, ¿no? Durante este tiempo, en la medida de nuestras posibilidades, nos sostuvimos, aparte de evidentemente avanzar en nuestras denuncias, en nuestras protestas, con instituciones de gobierno,
impulsar bloqueos, ¿no? Bloqueos a la obra, ¿no? Buscábamos justamente que ellos no esperaran el día, y ese día vecinas y vecinos cerrábamos la obra y les parábamos su maquinaria de muerte. Fuera 1 hora, fueran 2 horas, pero eran 2 horas que ellos perdían y que nosotros ganábamos. Este fue un tiempo difícil, porque a la vez hay un momento en que ellos seguían avanzando la obra y nosotros nos seguíamos desgastando, ¿no? Y al final, en una evaluación muy compleja dentro de la asamblea, que tomó bastante tiempo y que hay que aceptar que nos costó trabajo reconocer, pero finalmente llegamos a esto, nos dimos cuenta que la estrategia del plantón ya no estaba funcionando, ¿no? Que era necesario cambiar de estrategia para volvernos más impredecibles, para volvernos más peligrosos y para volvernos un verdadero dolor de cabeza para la inmobiliaria y para el gobierno que la solapaba, ¿no? Fue entonces que el 5 de noviembre se decide el levantamiento del plantón, ¿no? Que coincide esto con que en esos días se empiezan de forma irregular a habitar la torre trasera de Aztecas 215 y que a la vez empezaron a dar la impresión de que todo estaba bien porque en la coladera ya no había tanta agua como antes. Lo que no tuvieron en cuenta es que por medios que no entraré a detalle más allá, logramos hacernos de filmaciones en el interior de la obra y nos quedó claro que el tirado de agua no solamente no había parado, sino que era peor que nunca, ¿no? Solamente que ahora tenían cisternas adentro donde estaban todo el tiempo bombeando agua y tirándola por otros medios, ¿no? Pero que el tiradero de agua, como vieron en los videos de hace un rato, no había cambiado para nada y que en cambio se había agravado, solamente que ahora en vez de ser a cielo abierto, está escondido en su estacionamiento, ¿no? Pero que el edificio seguía inundado, que el agua se seguía tirando al drenaje y que ahora la inmobiliaria lo estaba encubriendo, ¿no? En fin, ahora nos encontramos, hace un par de meses nos llevamos la sorpresa de que después de tantos años de presión, de denuncias, de evidencias, de transmitir todos los días la coladera llena de agua, de señalar las irregularidades en todas las instancias posibles, finalmente nos encontramos un día con que la obra tiene sellos de suspensión, ¿no? Ahora la suspensión obviamente no fue por el agua, ¿no? Fue por los pisos. Ahora el reto que tenemos nosotros es evidenciar que se está tirando el agua en Azteca 215, como ya se ha probado en estudios científicos, como ya reconoció instituciones de gobierno, que el agua que se tira es agua limpia, es agua del acuífero somero, que no es agua del drenaje, y que es un crimen contra la vida que se siga tirando, ¿no? Que quien lo ha hecho durante estos años debe de pagar y que no puede permitirse que eso continúe, ¿no? Decíamos en aquel momento, cuando se pusieron los sellos, ¿no? Estos sellos ya no se van a quitar, ¿no? Con esto empezamos hacia la clausura definitiva de la obra, que es la lucha que ahora tenemos, ¿no? Por la clausura definitiva de la obra, por la expropiación del terreno y por la creación de un área verde comunitaria. La consigna que levantamos en nuestro momento, antes de que nos desalojaran la primera vez, ¿no? Entonces, eso es un pequeño resumen de lo que han sido las experiencias de lucha hacia afuera en Azteca 215. Buenas tardes. A mí me toca hablar de cómo es que en estos 3 años de lucha y resistencia nos hemos organizado, qué herramientas, qué estrategias hemos utilizado para mantener firme esta resistencia y lejos de haber desaparecido o disminuido, creemos que hemos ido acumulando pequeñas victorias, ¿no? Aunque no es definitiva todavía, como ya lo dijeron los compañeros, hasta que no haya una clausura definitiva de esa obra, podemos hablar entonces ya de una victoria completa por parte del movimiento, pero bueno, han sido 3 años, ¿no? De una lucha ardua y un proceso organizativo muy fuerte, que intentaré explicar en algunos puntos. En primera instancia, pues eso, ¿no? Somos una asamblea y ese es nuestro espacio máximo, esa instancia colectiva máxima de toma de decisiones y de deliberación. Es decir, así como está el plantón, digamos, era una estrategia de lucha, digamos, la estrategia o el plantón, la marcha, el bloqueo, todas estas son acciones que en realidad son las visibles, pero lo que le da la fuerza, lo que le da la consistencia, lo que le da, nosotros decimos, la potencia o el poder que tenemos en nuestro territorio, es este espacio colectivo, este cuerpo colectivo que es la asamblea. Y que nosotros creemos que es algo que sí ayuda mucho a pasar de un proceso meramente de protesta, que digamos nosotros analizábamos alrededor de 2016, 2017, hubo muchísimos movimientos, protestas en contra de inmobiliarias, ¿no? Que digamos se fueron apagando. Para nosotros la clave reside en esta constancia, ¿no? Y en esta disciplina de cada viernes en Aztecas 215 realizábamos una asamblea.
y así, y entendiendo cómo son los ciclos de los movimientos sociales, ¿no? En el principio, pues éramos asambleas de 100, 150 personas, marchas de 300 hasta 400 personas, solamente de nuestras fuerzas, ¿no? Y, digamos, los propios ciclos del movimiento, el desgaste, la represión, ha ido que esta cantidad varíe, pero que cualitativamente se vaya fortaleciendo. Es decir, estas personas que comenzaron, nuestros compañeros que comenzaron desde el inicio a impulsar estas asambleas, se han mantenido firmes, ¿no? Y es esta constancia, esta disciplina, esta perseverancia, que a pesar de la represión, del desgaste, de la intimidación, no hemos dejado de hacer asambleas, ¿no? Y entonces nosotros creemos que es ahí donde reside esta fuerza, ¿no? Este cuerpo colectivo que es el que tiene la capacidad entonces sí de desplegar distintas estrategias de lucha o repertorios de acción, ¿no? Pero bueno, como les comentábamos, en estos 3 años de lucha hemos realizado más de 150 asambleas, 150 viernes que nos hemos reunido a deliberar colectivamente y a decidir colectivamente cuáles son las estrategias y las acciones que realizaremos en los días siguientes. Y luego, bueno, pues, ¿cómo está compuesta esta asamblea, ¿no? Que también les queremos compartir y creemos que también es una de nuestras grandes fortalezas. La asamblea tiene una constitución que es muy heterogénea, muy diversa y que tiene que ver con la misma composición de las colonias y los pueblos, ¿no? Es un movimiento evidentemente urbano y popular, pues en este no solo coincidimos en distintas experiencias objetivamente, ¿no? En términos hablando de edad, por ejemplo, ¿no? Hay desde bebés, por ahí está el compita más chiquito de la organización, ¿no? Hay bebés que se hicieron niños en la asamblea, en el plantón. Están, pues obviamente, quienes guardan la memoria de nuestros pueblos, ¿no? Están desde los fundadores de las colonias, ¿no? Nuestros ancianos que fundaron las colonias y también pobladores originarios de los pueblos de Coyoacán. Como les comentamos, la asamblea tiene 2 pueblos, el pueblo de la Candelaria y el pueblo de los Reyes, donde hay familias originarias, es decir, tienen un reconocimiento como pueblo originario, tienen tierras comunales, hay participación de estos pueblos, pero también hay participación de las colonias que se construyeron, ¿no? Que ya mencionaba doña Fili, Santo Domingo, Ajusco. Estas colonias que se construyeron por autogestión, pues la autoconstrucción es algo característico de estas colonias, ¿no? Entonces, si vamos sumando estas experiencias, ¿no? De bebés, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, pero también trabajadores de oficios, profesionistas, choferes, mecánicos, maestros, estudiantes, da esta riqueza, ¿no? Uno pensaría que a lo mejor esto generaría conflictos y digamos, aunque claro que hay diferencias y esas llegan a haber roces y es lo normal en cualquier comunidad, lo que hemos logrado es constituir un cuerpo colectivo, ¿no? Es que no sean las experiencias aisladas, no individuos aislados entre sí, sino que se crea un cuerpo colectivo que tiene un sentido común, que tiene una forma de actuar, incluso nosotros pensamos en un reservorio moral y ético muy grande, que es lo que nos permite desplegar todo este tipo de acciones, ¿no? Ahora, por un lado, no es solamente esta situación más objetiva, digamos, de que es de dónde venimos, la edad que tenemos, las historias que nos atraviesan, sino también procesos mucho más diversos, ¿no? Nosotros bromeamos de alguna manera al comentar que hay desde comunistas, anarquistas, socialistas, feministas, mujeres que no se reivindican feministas, las comunidades eclesiales de base que también tienen una participación fundamental en esta práctica popular y militante desde la fe que busca transformar nuestra realidad. Les comento, los fundadores de las colonias, los pobladores originarios, es decir, toda esta amalgama, en lugar de ser algo caótico o algo que genere conflictos, nos ha dado una especie de multiculturalidad, de ser, pienso en un arco iris, pues, ¿no? Venimos de tantas experiencias, de tantos procesos distintos, que todo esto se acumula y deriva en lo que es la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, ¿no? Entonces, esta composición lo que nosotros queremos es que permite la creación de un tejido comunitario, que para nosotros también es muy importante, es cómo en la ciudad que ha intentado romper todo este tipo de relaciones, la asamblea y un plantón chiquitito de 7 metros logra reconstituir este tipo de tejidos, ¿no? Y por un lado creemos que, bueno, hay las relaciones de parentesco, ¿no? Hay familias enteras que participan en la asamblea, hay familias que se han construido a partir de la asamblea, pero sobre este cuerpo también que son de relaciones de parentesco también se crean otras donde empezamos a compartir ciertos valores en común, como son la reciprocidad, el apoyo mutuo. Y se va conformando esta comunidad más de afectiva, más de sentido, digamos que no es un pegamento ideológico el que nos une como asamblea, sino es algo muy material y muy real que no
que es material pero que también es simbólico, que es la defensa del agua y el símbolo que es nuestro manantial, que también nosotros ahí vemos es una potencia muy fuerte, ¿no? El vínculo que ha logrado establecer la Asamblea con el manantial y con el Pedregal. Es decir, para nosotros la comunidad no está conformada solamente de los individuos humanos que integramos esta asamblea, ¿no? Sino es la asamblea la que tiene una relación constitutiva con el manantial, pues nosotros existimos a partir del manantial. Si ustedes se fijan, nosotros siempre nos referimos al manantial como un sujeto, ¿no? Justo ahí está esta diferencia que comenta mi compañero, ¿no? No es solamente un recurso natural, ¿no? No es solamente el desperdicio de un recurso, sino también nos constituye y es algo que, digamos, nosotros dependemos tanto del manantial como el manantial depende de nosotros, ¿no? Hay una interdependencia entre sujetos humanos y no humanos ahí en los pedregales, y esto ha sido mucho a partir de esta práctica, pues habemos quienes no teníamos ni siquiera esa noción, ¿no? Y a partir de la participación en la asamblea y de escuchar sobre todo a quienes guardan esta memoria, como nos hemos ido dando cuenta de que la cuestión es mucho más compleja que defender el agua, ¿no? Objetivizándola, sino es mucho más complejo. Y bueno, digamos, ahí es como se forma este cuerpo que ha logrado mantener desde un bloqueo hasta un plantón, hasta una mesa de negociación con los gobiernos, hasta una estrategia jurídica, ¿no? Y digamos, ahora sí, ya tenemos a esta asamblea que se constituye y que despliega, que también nosotros ahí vemos otra gran fuerza en la Asamblea de los Pedregales. Nosotros no apostamos todo a una estrategia de lucha. La estrategia depende del análisis que se haga del contexto y la coyuntura. Es decir, nosotros hemos aplicado un repertorio muy amplio, ¿no? Que va desde la lucha jurídica y los procedimientos administrativos, es decir, una vía jurídica que ha estado metiendo todas las denuncias en SACMEX, en SEDUBI, en SEDEMA, en PAOT, en el Tribunal Contencioso, en el Gobierno Central, es decir, toda esta lucha jurídica que implica el papeleo, el ir a meter una denuncia, el organizarte como vecino para ir a firmar. Pero también hemos desplegado, por ejemplo, eventos culturales, ¿no? Como formas de lucha también. Las proyecciones, música, pintas, obras de teatro, talleres. También hemos realizado más de 70 foros informativos con especialistas y otras luchas similares que defienden el agua y el territorio. De esto deriva una experiencia que se llama la Escuela Popular Piedra y Manantial, que nosotros creemos que la lucha también es formativa, es educativa, y que para nosotros tener herramientas para enfrentarnos al capital inmobiliario, al cártel inmobiliario, no solo necesitamos nuestras fuerzas físicas, sino también formarnos y entender cómo funciona ese problema, ¿no? Pero también hemos hecho acción directa, que es el corte de ruta, el bloqueo de la obra, el boicot. En algún momento llenaron nuestras colonias de propaganda esta que pegan en los postes de plástico, ¿no? Como la de los partidos políticos, y la fuimos a quitar, ¿no? El plantón indefinido que paró la obra, ¿no? Asimismo, también hemos sumado a distintos actores, ¿no? Por un lado, ha sido muy importante académicos e investigadores, ¿no? El estudio del doctor Escolero y el Instituto de Geología es un gran logro porque, digamos, a las autoridades les dice que esa agua tiene que ser resguardada, que no se puede seguir desperdiciando. Pero también hemos desplegado una estrategia de comunicación que ya mi compañero ahorita la profundizará en detalle, que ha sido muy efectiva, ¿no? Que son nuestras redes sociales, las relaciones con periodistas, con medios de información, las transmisiones en vivo, y sobre todo también la articulación y la vinculación con otras luchas, como son Ayotzinapa. La Asamblea siempre ha estado muy cercana a los compañeros, a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, Atenco, Xochicuautla. Participamos también en este Frente contra Quiero Casa, que después también se impulsa la Coordinadora contra la Corrupción Inmobiliaria. Participamos en la campaña nacional en la defensa de la madre tierra. Participamos también en la campaña Yo Prefiero el Lago contra el aeropuerto en Texcoco. Es decir, todo este despliegue nos ha permitido construir una serie de alianzas que también nos sirven para coberturarnos y para apoyarnos cuando lo hemos necesitado. Y finalmente quisiera terminar con otro punto de nuestra lucha que también consideramos que es muy importante, que es en el terreno de lo simbólico. Es decir, nosotros hemos intentado en nuestra estrategia de comunicación, pero también siempre mantener el punto de lo simbólico como algo súper importante. Y ustedes lo pueden ver en esa ofrenda, en
en el manantial mismo se ha convertido en nuestro símbolo de lucha. Nosotros, como les comentábamos, nos recordamos cuando las noches en el plantón oíamos al manantial y decimos que el manantial nos hablaba, pues, en esta cuestión de reconocerlo como un sujeto. El manantial es el símbolo de la vida, pues, el símbolo del agua. Las piedras, ¿no? Ahí es donde está ese choque, pues, mientras que para las inmobiliarias es el agua, para nosotros es el manantial que tiene vida y que habla con nosotros, ¿no? Mientras que para ellos el pedregal es suelo que puede ser aprovechado para especular. Para nosotros el pedregal son piedras que nos hablan de nuestra historia, que nos dicen que venimos del volcán Xitle y desde donde también estamos defendiendo nuestro territorio. Tenemos el altar y la Virgen de las Barricadas, la Virgen que no es otra que Tonantzin, nuestra madre tierra. Y el altar que también hemos, siempre en nuestras actividades se pone un altar, ¿no? Y digamos, quienes no venimos de esa tradición, digamos, nos hemos cuestionado, o yo lo digo, me he cuestionado hasta mi propio ateísmo, ¿no? En el sentido de que hay toda una serie de relaciones que nos dan muchísima fuerza, ¿no? El proteger a la Virgen de las Barricadas, el proteger nuestros altares, el proteger nuestro pedregal. Los mismos picos y palas, ¿no? Los picos y palas también están presentes siempre en alguna de nuestras actividades porque representan eso, representan el trabajo de las gentes que construyeron nuestros actuales hogares, ¿no? Los patos, ¿no? Los patos que representaban esa capacidad de regeneración de la vida, ¿no? Cuando la obra se inundó, pues se recreó, ¿no? La resiliencia de la naturaleza tras todo el daño que le hemos ocasionado. El manantial fue capaz de regenerarse y de regenerar a su vez muchas otras formas de vida y para nosotros el símbolo eran nuestros patos. Por ahí hay una foto de una pregunta que hacían los niños de la asamblea diciendo ¿y qué hicieron con nuestros patos?, ¿no? Entonces, digamos que esa es otra de nuestras grandes aprendizajes que los queremos compartir y es esta cuestión de que todo tiene vida y está interconectado, ¿no? Científicamente, ahora en la sesión pasada nos lo dijeron, es decir, esta zona de recarga está conectada, pero nosotros lo sabíamos, ¿no? Sabemos que el agua y que nosotros dependemos del agua y que el agua también depende de los procesos humanos, pues. Y bueno, nada más, el plantón mismo era nuestro símbolo de lucha, ¿no? Y nosotros podemos y somos dueños de nuestros símbolos, como lo decía el compañero, cuando de plano vimos que no era posible, que el plantón era demasiado para carga de trabajo para nosotros, decidimos retirarnos dignamente, ¿no? Y quisiera cerrar con esta frase, que es una que nosotros hicimos, que es como el agua, nuestra lucha siempre busca nuevos caminos, ¿no? Creemos que eso define nuestra lucha, siempre buscar distintos caminos para defender el agua. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo les voy a platicar un poco el ser mujer, cómo nuestra participación de las mujeres aquí dentro de la Asamblea del Plantón. Pues ser mujer dentro de la Asamblea del Plantón, pues nos da muchas caras, nos da esa cara de mujer, de ser madre, de ser hermana, de ser novia, de ser niña, de ser adolescente. Nosotros llegamos a la Asamblea, pues, en ese derrame de ver esas mangueras azules derramando el agua, es como nosotras, como mujeres, decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Somos invitadas a asistir a estas asambleas y desde ahí empezar junto con los compañeros, pues, a hacer volanteos, a hacer mantas, a estar informando dentro de esta lucha que se empieza a dar por el agua. Pero no es hasta el primer plantón donde nosotras ya como mujeres tenemos más participación, pero esta participación siendo aún una participación no tan politizada, las mujeres entramos a hacer por primero la comisión de cocina, estar dentro de la cocina, aportar los alimentos a los compañeros, a limpiar el plantón, a ponerle pues un ambiente agradable, ¿no? El ser agradable como lo hacemos agradable dentro de nuestras casas, pero sin hacer sin caer mucho en ese de ser sumisas, sino de compartir con los compañeros, pero así es como entramos
Y en ese sentido de querer arreglar las cosas, de ser feministas, de acomodar una veladora, una flor, es como nace la necesidad de que tenemos nosotros una ventanita donde hacemos conexión con nuestro manantial y lo empezamos a arreglar. Pero esta necesidad espiritual que muchas mujeres tenemos nos lleva a levantar ese altar que hasta la fecha pues nos ha acompañado siempre en nuestro caminar. Ese altar donde nosotros ponemos desde símbolos prehispánicos, como fue una cuatlicue que teníamos ahí en nuestro altar original de invaluable, pues porque era de compañeros con mucha tradición, tener ahí la Virgen de las Barricadas, el estar acomodando los jarritos, como cada mes ir llenando un jarrito como símbolo de agua, a cada mes ir añadiendo uno a nuestro altar. Es así como la manera en cómo empezamos a participar. Después llegan los patos a nuestro manantial, ese manantial que nosotros ya sentíamos que había una conexión. Es por eso que en nuestro altar le ofrendábamos también la comida. Diario que hacíamos comida a los compañeros ahí en el altar, también si ese día hacíamos chilaquiles, pues ahí poníamos tantitos, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese símbolo de comunicación, la conexión de nosotros con la ventanita, era estar en contacto, ese contacto que uno no se puede explicar físicamente, sino es una conexión emocional que uno tiene cuando está ahí, cuando está en el plantón. Inclusive hay compañeros que nos han dicho que cuando van a hacer acciones artísticas, sienten ellos también esa conexión que hay en el manantial. Inclusive pues hay quien lo oye, cómo palpita su corazón del manantial. Entonces, a esa conexión es a la que nosotros alimentamos como mujeres, como alimentamos en nuestra casa, nuestra familia. Y es así como van surgiendo pues varias cosas, que es nuestro altar, el arreglar nuestra ventanita. Llegan los patos migrantes de las comunidades, yo creo que de las casas de la parte de atrás de la inmobiliaria, llegan los patos todos flacos, con un plumaje nada brillante, opaco, y es aquí donde la compañera Mari, como una madre amorosa, les empieza a dar de comer, les empieza a dar tortillas, y estos patos crecen, se vuelven hermosos, son adorados por todos nosotros, incluyendo los niños. Llega ahí el profesor Alberto Híjar, quien los bautiza como Adán y Eva, porque él dice que es ahí donde nace la vida. Y es cierto, nace la vida para el manantial, pero también nace ahí la vida para nosotros como asamblea, a nosotros como mujeres, que en ese momento también vamos rompiendo ya con algunas cosas. Pero se viene el desalojo el brutal 6 de diciembre, donde por más de 500 granaderos somos desalojados, llevándose, como dicen ya los compañeros, todas las cosas de nuestro altar, pisotean nuestras milpas, nuestras plantas que nosotros ya teníamos entonces ahí en el camellón. Es algo muy doloroso, pero también a nosotros como mujeres nos fortalece, al grado a que cuando supimos del desalojo, somos las mujeres las que vamos corriendo a esa hora de la madrugada tocando puertas y de voz en voz diciéndole a los vecinos: hemos sido desalojados, queremos que nos vayan a apoyar. Y es así, caminando en la madrugada, dando nuestra voz, fortaleciéndonos como mujeres, porque en ese momento no teníamos miedo de ir caminando, de ir diciéndole: están desalojando, vamos a organizarnos. ¿Y quiénes fueron las que llegan ahí primero? Pues fueron mujeres de ahí que van en chanclas, que iban a tirar su basura y que con todo y casi basura llegan al plantón para solidarizarse con nosotras como mujeres.
Es aquí también cuando los granaderos, cuando las máquinas como monstruos quieren salir, y es aquí donde varias compañeras se tiran al piso para que estas máquinas ni salgan ni entren, porque sabemos que esas máquinas son las que están destruyendo la vida. Y es así como el valor crece en cada una de nosotras. Vamos fortaleciéndonos como mujeres, que en la etapa de las asambleas, decimos también las mujeres, vamos a poner el segundo plantón. Nosotras también vamos a apoyar y vamos a ser guardias, porque las guardias eran en el primer plantón un poco más irregulares como mujeres, pero en el segundo plantón toman fuerza, que hay compañeras, pues casi a las 12 de la noche, no nos queríamos retirar, los compañeros vamos, las acompañamos, ya es muy noche, y bueno, nosotros también por no querer dejar a los compañeros solos. Y es aquí cuando vemos también que hay otras luchas con mujeres, que hay otras organizaciones y que hay encuentro de mujeres, como el encuentro de mujeres en Chiapas, en el que nosotros no pudimos participar, pero que nosotros decidimos en el plantón hacer un encuentro de nosotras como mujeres de ahí del plantón, decir cómo nos sentíamos, decir nuestras necesidades como mujeres y fortalecernos. Inclusive en esto, pues un compañero nos dijo, pues un compañero machista, pues, nos dicen, bueno, ya terminaron, pues ya pasen a la cocina, ¿no? Y es así, en el primer plantón sentimos ese encuentro, pero también esa opinión de ese compañero. Invitamos, cuando llegan las compañeras del encuentro de Chiapas al que no asistimos, pues la necesidad de saber qué se conoce, qué sienten esas otras mujeres que no están aquí en el plantón. Y vienen varias compañeras y platican con nosotros de esta experiencia que tienen en Chiapas, y hacemos algunos enlaces con las compañeras. Esos enlaces que hasta la fecha pues es un vínculo y es el trabajar, no constante, pero sí tenemos vínculos con las compañeras. Y se viene posteriormente otro encuentro de mujeres que es en el Estado de México, que ya van algunas compañeras en el cual yo no asisto, pero llegan ellas muy nutridas, llegan y lo comparten con nosotros. Lo sorprendente de esto es que entonces ya en este momento se involucran los compañeros hombres dentro de este conversatorio y son más ellos que nosotros como mujeres. Y en este conversatorio es una cosa tan sensible que es parte de reconocer cuando este compañero que nos mandaba a la cocina, sensibilizado, con algunas lágrimas en los ojos, nos dice, ahora reconozco yo que he sido criado con unos padres y en una familia machista. Y nos pide disculpas y nos dice que reconoce nuestro trabajo como mujeres. Es aquí donde se parten muchas cosas, donde nosotros nos sentimos que realmente logramos eso, romper con ese machismo dentro del plantón, sensibilizar a los compañeros, decirles aquí estamos, no nada más cocinamos. Y se hacen estas jornadas de que cada quien hay que lavar su plato, cada quien hay que cocinar, cada quien hay que repartir volantes, todos podemos barrer, todos podemos tomar un libro y leer en esa biblioteca comunitaria que tenemos. No solo los varones, no solo las mujeres tomamos la escoba y barremos. No solo los hombres agarran los micrófonos y hablan, sino también nosotras las mujeres. Y es así como es parte del trabajo. Pero también hay otras etapas, como es la etapa del bordado. Nosotras como mujeres y ya vinculadas con otras luchas, decidimos
integrarnos a las asambleas de Ayotzinapa, ir cada mes a las asambleas, y de ahí nace la necesidad también de acompañar a las madres de Ayotzinapa y de brindarles un trabajo. Entonces, como nosotros ya estábamos haciendo más guardias, decidimos hacer un grupo de mujeres bordadoras. Bordamos 50 mantitas y una manta grande. Con estas mantitas nosotros nos hemos ido abriendo espacios. Expusimos, la primera exposición fue en el centro de Coyoacán, otra en la universidad, en la UAM, plantel Coajimalpa, y ha sido fotografiada por colectivos como el colectivo Híjar y el colectivo Ojos de Perros contra la Impunidad. Es un trabajo que como mujeres nos ha estado acompañando no solo a nosotros en nuestro sentir, sino también a las madres de Ayotzinapa, a las cuales también apoyamos con la venta de artesanías, con la venta de flores, también con alimentos para padres y madres de normalistas, y es trabajo a lo mejor un poco hacia la mujer, pero también abriéndonos espacios dentro de la organización de la asamblea, que no sea el solo estar ahí, sino hacer vínculos con otras mujeres, como fue en diciembre que hicimos 7 bordados para una marcha del 22 de diciembre allá en Sinaloa, que es la marcha de las novias. Hicimos 7 bordados para una cola de novia, porque ellas en diciembre marchan en contra de los feminicidios allá en ese estado. Entonces, ofrecimos nuestros bordados para allá. Ahorita tenemos otra invitación para bordar una bandera mapuche, y estamos en acompañamiento pues también con otra mirada, con los bordados del 68, que es una muestra que hizo una compañera que se llama Gaby, y participamos también en ella. Entonces, nuestra participación como mujeres ha ido más allá de estar en ese plantón, ha sido abrir espacios, irnos abriendo, estar con mujeres y ser mujeres, como decían las compañeras, como dice el compañero, en esos 7 metros de autonomía, donde ahora las mujeres somos capaces de enojarnos, de opinar, de gritar, y algunas de hasta hacer berrinches. Pero sabemos que es nuestra autonomía, que es nuestro espacio, y que podemos hacer ahí lo que nosotros creemos que es necesario como mujeres para seguir manteniendo y ganando nuestro espacio. Pues sería lo que yo les puedo compartir. Pues gracias por este espacio. Sí, bueno, gracias, buenas tardes, antes que nada, por el espacio. Vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación en la asamblea hacia el exterior, la Comisión de Prensa y Propaganda. Para empezar, la asamblea está conformada por diferentes vecinos y vecinas de las colonias, de los pueblos aledaños. No somos periodistas, no somos mercadólogos, no somos diseñadores gráficos. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es conformar las comisiones. No quiere decir que la Comisión de Prensa y Propaganda sea la mejor o la que mejor trabajo haga. Sin duda ha hecho un buen trabajo en estos años, y se conforma por ellos, por los integrantes que somos de la asamblea. Y estos integrantes lo que tenemos que hacerles es dar voz al movimiento, dar voz a la asamblea, lo que pensamos, lo que tenemos que denunciar de la inmobiliaria, del inactuar del gobierno. Y en esa denuncia que realizamos, pues tenemos que cubrir diferentes formas hacia las colonias, hacia los medios de comunicación. Tenemos que crear nuestros propios medios. En este caso se crearon las redes sociales. En las redes sociales pues se va difundiendo las actividades de la asamblea, pero también lo que el gobierno o las autoridades han omitido. Ejemplo es el dictamen de impacto ambiental. Ese dice una cosa, el gobierno hace otra, y nosotros denunciamos a través de las redes sociales lo que no han hecho bien las autoridades. Y a lo largo de estos años pues se ha creado una memoria organizativa,
una memoria del ecocidio, una memoria que va a ser difícilmente borrada por parte de las autoridades y de los hermanos José Chabot. Son los dueños de la inmobiliaria, Chabot Cherem, y a ello nos enfrentamos con una desigualdad enorme. Nada más por mencionar algo, los hermanos Chabot Cherem van a utilizar 400 millones de pesos para un solo proyecto. Este proyecto lo van a utilizar para hacer vivienda y rentarla. Y eso, dentro de esos 400 millones, parte de ese presupuesto se va a utilizar para publicidad de esas viviendas. Bueno, en el caso de Aztecas pasó exactamente lo mismo. 210 millones de pesos se gastaron o se van a gastar en la construcción de los edificios y dentro de eso pues, venía su parte, su partida hacia publicidad de su empresa, hacia los moches de gobierno. Y es curioso que ante tanta cantidad de dinero la Asamblea tiene que enfrentarlo con unas desigualdades enormes. Se tuvo la capacidad, en este caso, la Asamblea, de cada acción, tanto política, transformarla hacia los medios de comunicación. Hacemos los boletines de prensa, se manda a los diferentes medios de comunicación, muchos de ellos retoman las notas, muchos de ellos toman las estadísticas o retoman la cuestión dura de las cifras que damos como asamblea y sacan sus notas. Entonces, como asamblea, pues se fue creando una agenda de medios de comunicación. Por supuesto, las redes sociales para nosotros han sido fundamentales porque a lo inmediato se hace la denuncia y pues se ha tenido una coyuntura con ciertos medios en la cuestión política y conforme va avanzando el movimiento. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que hemos hecho como prensa y propaganda, es que más o menos por julio de 2016, la inmobiliaria nos denunció a los integrantes de la asamblea de secuestros de unos trabajadores. Los que hemos estado continuamente viendo otros movimientos, es una estrategia que el gobierno hace para posteriormente reprimir a los integrantes de los movimientos. Y una de las estrategias de la asamblea pues fue a través de esos medios denunciar que no es cierto, se tomaban filmaciones de cómo los trabajadores a los cuales se supone que habíamos secuestrado como asamblea salían libremente, entraban libremente a la misma construcción y se logró revertir esa idea de podernos reprimir como movimiento. Y entonces posteriormente cada declaración que las propias autoridades, los propios encargados de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, del propio gobierno central, se pudo revertir a partir de la posición como asamblea y del trabajo de esta comisión. En una de las fotos que aparece, por ejemplo, está la declaración de Patricia Mercado. Nosotros nos instalamos en Plantón el 29 de abril y ese mismo día Patricia Mercado da la declaración de que el agua que emana de Aztecas es tan mala que se tiene que tirar al drenaje sanitario y sale en los periódicos a gran tamaño. Y la asamblea con mucho trabajo de movilización, trabajo igual en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues tuvimos que revertir esa idea y hasta el hecho de que ahorita se conoce que mintió la propia secretaria de gobierno en ese entonces. A grandes rasgos, pues la asamblea ha podido mantener comunicación con algunos periodistas, sobre todo escritos en La Jornada y en El Reforma, son los que más han sacado notas, aunque otros medios también las han señalado. A nivel televisión, pues es muy complicado que Televisa, TV Azteca saque una nota favorable, una entrevista. Se ha podido medio poner algunas movilizaciones, pero creemos que el trabajo que ha hecho esta comisión en cuestión de dar a entender hacia los diferentes vecinos y seguidores de las diferentes redes sociales, ha podido tener un trabajo de legitimar el hecho de que la asamblea siga en movilizaciones y que a pesar de que el gobierno diga que no, que ya está por resolverse, que no, que ya se resolvió, que no, que el cinturón aislante que se tiene la empresa ya logró su objetivo, pues hemos demostrado que no ha sido así. Señalar que pues la empresa es un monstruo. Los dueños de la empresa en menos de 10 años
lograron ser de las personas más influyentes, según Forbes, de los 15 más influyentes en la Ciudad de México. Pues ya se imaginarán a qué monstruo inmobiliario se enfrenta esta asamblea. En grandes rasgos es lo que la comunicación de la asamblea ha logrado. Yo creo que ahorita en la cuestión de preguntas y respuestas, si se tiene más dudas, se puede contestar. Y bueno, me despido agradeciendo el espacio. Hace 19 años la UNAM estaba en una situación muy crítica. Varios de los que estamos en la asamblea sufrimos la represión. La madrugada de entre hoy y mañana se cumplen 19 años de que la bota militar pisara la universidad para una represión. Y pueblo que no tiene historia está condenado a repetirla. Se dice que en la universidad entraron alrededor de 1,200 PFPs. Al plantón se calcula que nos desalojaron 500 granaderos. Y es una situación de que cuando la autoridad ya no tiene argumentos, ya no tiene forma de contestarle a los movimientos, viene la represión. Y 19 años después nuevamente estamos en la universidad en un espacio, agradecemos ese espacio, pero no olvidamos aquella situación del año 2000 y de 1999. Muchas gracias. Una imagen, ¿no? Por favor. Buenas tardes. Voy a ser muy breve, me toca la parte jurídico e institucional, que es la parte donde hay menos avances, no porque no haya esfuerzo de la Asamblea, ya escucharon ustedes, sino porque hay ineficacia de funcionarios públicos que cobran un gran salario, que tienen un trabajo o una responsabilidad que no cumplen, y que muchos de ellos, bueno, los principales hoy siguen ocupando puestos en el gobierno. Estamos hablando de Miguel Ángel Mancera, es senador; Patricia Mercado es senadora; Mauricio Toledo es diputado federal; Valentín Maldonado es diputado local. Estos 4 personajes siguen dentro de las instituciones de gobierno y ellos pues tienen mucha responsabilidad de que esto no haya avanzado. La explicación es sencilla, no van a alcanzar a ver, o no sé si puedes acercarle. Esta es una tabla de SACMEX, va a cumplir 3 años. Es del 10 de febrero, arriba, en la esquina superior derecha. Esa tabla es del 10 de febrero del 2016. La forma en la que el gobierno y todas sus instituciones ha tratado este problema ha sido de la siguiente manera. Y ahí está el título, si puedes hacer más grande el puro título, abajo donde dice Subdirección de Control. Bueno, es una nota informativa, afloramientos, lo de hasta arriba, perdón. Ahí está, afloramiento de aguas Aztecas 215, y ahora lo que está abajo de Subdirección de Control de Calidad del Agua. Y en el título nos dice todo. Dice, reporte de resultados de calidad del agua. ¿Cuál es el problema? Lo único que intentó el gobierno, y ahí tiene lógica con la declaración de Patricia Mercado, es no investigar el origen del agua, es investigar la calidad y ponernos a pelear con agua buena y agua mala. El problema no es la calidad del agua, el problema ese no es. Y ese es el problema que no se ha resuelto hasta el día de hoy. El problema es el origen del agua. El agua es subterránea, y al ser agua subterránea tiene una responsabilidad desde el gobierno federal hasta el gobierno local. Ellos tienen la responsabilidad porque les toca ver qué se hace con un recurso, y ahí sí, ellos sí les toca como un recurso, que no se tire, que se aproveche, que se potabilice, etcétera. En los 2 años y meses que enfrentamos a la administración anterior, a pesar de haber un estudio científico de la UNAM, del Instituto de Geología, que ya mencionaron, ellos siempre negaron ese resultado, y todo el tiempo sus argumentos giraban en que el agua causa cáncer, el agua es de grietas, que ustedes mismos vecinos están conectados ahí, el agua tiene nitratos elevados, etcétera, etcétera. Pero
eso lo que ganaba para ellos es quitarse la responsabilidad. Y aquí viene una parte que queremos que como Laboratorio Nacional Diversidades, pues podamos trabajar. En las diferentes acciones jurídicas que hemos emprendido para defender el acuífero somero, a nivel federal y a nivel local, la respuesta es: tú no eres un sujeto que me pueda reclamar esa agua. ¿Por qué? Porque no me demuestras que esa agua deja de llegar a la llave de tu casa. A pesar de que ese acuífero, lo dice el estudio de la UNAM, es el acuífero somero nutre el acuífero profundo. Todos los pozos de la Ciudad de México se nutren del acuífero profundo. A pesar de que esta agua es potabilizada por el sistema de aguas de la Ciudad de México en Tlalpan, en la planta potabilizadora de Loreto y Peñapobre, y en Coyoacán, en la planta potabilizadora de Xotepingo. A pesar de que ellos usan esa agua como gobierno, cuando nosotros reclamamos que esa agua no se tira al drenaje y que se repare ese daño ambiental, la respuesta es: ustedes no son sujetos que nos puedan reclamar esa agua. Entonces, nuestra pregunta ha sido: entonces, ¿quién lo puede hacer? Si nosotros como vecinos no, entonces ¿quién? Pues resulta que es el gobierno y sus instituciones. Y ese gobierno que encabezó Mancera no hizo absolutamente nada, pero absolutamente nada para que rescatar por lo menos 1 litro de esa agua. El problema es entonces que a nosotros en las mesas de trabajo nos decían los de Quiero Casa: nosotros sí pagamos impuestos, por lo tanto tenemos derecho a estar ahí, como si nosotros no pagáramos. O sea, nos niega nuestro derecho de ser ciudadanos. Nos decían los de Sagmex: si tanto quieren esa agua, cómprenles el predio. O sea, solamente el que tiene dinero puede decidir qué hacer con esa agua. Y también nos mencionaron en el gobierno: ¿por qué no negociamos? Quiero Casa, ustedes están peleando un pozo en Santo Domingo, a 1 kilómetro de ahí, que les hagan un pozo y ustedes dejen ya ese problema ahí. Es decir, que seamos Judas, que somos pobres y que además no pagamos, no tenemos derecho a reclamar porque no pagamos impuestos. Y de remate nos dicen: y les guste o no, somos sus vecinos. Quiero Casa, somos sus vecinos y van a tener que vivir con nosotros. En realidad ni es Quiero Casa, porque ellos terminan su obra y se van. ¿En qué parte estamos? El gobierno de la Ciudad de México suspendió, el actual suspende la obra por un hecho muy sencillo que no lo hizo el gobierno anterior, es que rebasaron los niveles. Lo reconocemos como un acto de autoridad que tenía que haberse hecho, pero el tema de fondo está en juego. Estamos en la revisión de los impactos ambientales y urbanos de la obra. El pasado 25 de enero, la PAOT emite una nueva resolución donde dice que la obra tiene que volverse a evaluar. Entonces, el reto para el gobierno actual es: ¿ellos se van a quedar en esa tablita de calidad del agua o se van a ir al tema del acuífero? Nosotros como vecinos a nosotros no nos tienen que preguntar, porque nosotros lo tenemos claro. Nosotros vamos por el tema del acuífero, ¿sí? Y la responsabilidad entonces ahora está en el gobierno. Si ellos tuvieron esta iniciativa positiva de ejercer un acto de autoridad solo por niveles, imagínense lo que significaría por lo del acuífero. Imagínense, porque está el estudio técnico. El viernes pasado el maestro Marcelo Canterio nos presenta el primer artículo de su tesis de doctorado, donde dice y nos dice: este artículo, al ser publicado en una revista de carácter internacional, toma un carácter que solamente un estudio igual lo puede desechar. Quiero Casa va a hacer un estudio similar, porque ese estudio sobre el acuífero
que pasa por Aztecas 215. Ese es el reto. El gobierno actual ha tomado medidas como trabajar con esta asociación civil que que capta agua de lluvia. ¿Alguien recuerda el nombre? ¿Cómo se llama? Bueno, tiene un método que le llaman tlaloques, que captan agua de lluvia, que está bien, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con el recurso que ya tenemos, que ya está estudiado científicamente, que ya está aflorado, porque el afloramiento está, no sé si, Emiliano, si puedes poner el video del interior de los sótanos? Ese es el tema. Si en las mesas de trabajo que tenemos directamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y con la Secretaría del Medio Ambiente, no tocamos este tema, el tema de fondo, lo único que se va a convertir es en una solución muy, entre comillas, que solamente nos va a llevar a que la inmobiliaria quite 3 niveles a sus edificios, pero el agua va a seguir abajo, va a seguir aflorando, ¿sí? Entonces, esa agua bonita, las personas que nos pasaron los videos, son gente de provincia, trabajadores, que en el dolor de ellos de que no les pagaban la inmobiliaria durante semanas, nos dijeron, denos comida y nosotros los ayudamos. Cuando nos pasan esos videos, dicen ellos, es agua bonita, es agua de raíz. Así le dicen ellos en sus comunidades. Esa agua bonita y esa agua de raíz es la que queremos ganar, y no para nosotros, para toda la Ciudad de México, para el planeta si queremos. El reto es para todos. Si no ganamos este rescate del acuífero, si no ganamos que se sancione la inmobiliaria por daño ambiental, en este proceso que se ha hecho tanto esfuerzo, ¿qué nos depara con las demás inmobiliarias que ya han hecho y deshecho como han querido? La solución no está en niveles, la solución no está en permisos, porque por todo eso que tiene que ver con lo administrativo, ellos pagan una multa y vuelven a continuar sus obras. Eliminan los pisos excedentes y su obra y sus edificios y sus departamentos se venden. Entonces, el tema de fondo es ese. La próxima reunión que tenemos es el 26 de febrero, un día después de la actividad que vamos a tener planeada con el laboratorio, al cual nos atrevemos a hacer la invitación, porque el tema no es de nosotros nada más. La reunión es a las 4 de la tarde en la Secretaría del Medio Ambiente, en Tlaxcuaque número 8. La convocatoria es a todos, porque el gobierno actual tiene que ver que peleamos por el tema de fondo, y el rescate del acuífero va a ser fundamental para las batallas que vienen de una guerra ya muy anunciada, que es la guerra del agua. Pues con eso cerramos la parte de las exposiciones, y pues gracias que nos escucharon. Bueno, ¿escucha? Sí, ya. Queremos agradecerle por parte del laboratorio a ustedes como integrantes de la asamblea por compartirnos estas experiencias que dentro de su lucha popular, que evidentemente implica tantos saberes que ahora son un referente para nosotros, para otras colectividades, e inclusive como ustedes nos invitan a nosotros mismos a reflexionar respecto de la defensa de nuestros recursos naturales. Entonces queremos dar pie a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces no sé si alguien quisiera empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar presente para escuchar la voz de un colectivo al que admiro y quiero entrañablemente, porque me une con ellos muchísimas cosas, no solamente por ser una profesora universitaria. Soy de la Facultad de Medicina y también soy hija y soy originaria. Nací en el pueblo de Los Reyes
en el 52 y me fui a vivir al Pedregal de Santo Domingo en el 59. Entonces, conozco este lugar y lo amo entrañablemente, aunque en este momento ya no viva ahí. Esta historia de lucha es una historia que ha caracterizado no solamente en la actualidad lo que estamos escuchando, sino hay antecedentes importantes desde nuestros abuelos, porque es un pueblo de origen tepaneca, donde la pelea, la violencia no es una característica. Y estos hermanos que están aquí ahora, que vienen de diferentes partes de la República y que llegaron después del 59, en el 71, nos une la misma preocupación. Y la preocupación es precisamente por la vida. Yo bebí de esa agua de pozo toda mi primaria, toda mi secundaria, toda mi prepa y toda mi carrera. Y aquí estoy. Si ustedes pueden observar en el cuadro que nos han mostrado del análisis, hay ausencia de elementos patógenos, o sea, que causan enfermedad. Y eso es por la característica volcánica del terreno, que es una bendición, porque viene de una erupción de volcán, y este es el filtro que permitió que muchas familias no muriéramos de sed y no muriéramos de enfermedad. Me parece que el espacio que ha abierto la universidad para escuchar este tipo de luchas es importantísimo, pero no debe de quedar allí para escucharlo, para llenar un requisito más en la academia, sino me parece que parte de la inquietud y de lo que se merecen los compañeros es que vayamos uniendo cada vez más nuestras fuerzas con ellos. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de aportar, con ideas, con activismo, con presencia, cada quien sabrá la suya, pero me parece que este asunto de la defensa del manantial es precisamente lo que da vida a toda esta zona. Recuerdo la amenaza permanente desde el año 59 y 60 para defender Santo Domingo de la voracidad de los que querían hacer otro Jardines del Pedregal, porque es el mismo Pedregal, pero sin dinero, sin residencias, pero es el mismo. Y creo que es hora de que la academia, que ya lo ha hecho en muchas ocasiones, continúe nutriendo con sus saberes también, con su conocimiento, a estos saberes valiosísimos. Y quiero decir también que este grupo ha sido solidario, en efecto, en muchas luchas, y una de ellas, por la que me encuentro unida a ellos, es su apoyo también a los sobrevivientes de la masacre de Acteal. Son muy humildes, sobre todo de la familia de doña Fili, a la que admiro y quiero muchísimo, porque han sido solidarios y hemos sido en algún momento de la historia de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, albergue, apoyo, acompañantes hasta la actualidad. Entonces, como pueden ver, la magnitud y el alcance es grande. Creo que grande debe de ser no solamente nuestra convicción, sino en nuestra generosidad y nuestro compromiso. Gracias, UNAM, y nada de que por mi raza hablara el espíritu, que había que ponerlo ya un poquito en duda, ¿no? Por la diversidad que habla nuestro espíritu. Gracias. Perdón, soy Adriana Ruiz Llanos, de los Llanos de Los Reyes, Coyoacán. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi hijo me enteró de este evento y
para mí es muy significativo, porque he vivido desde 1959 en el Pedregal de Santo Domingo y soy originario de Los Reyes. Yo los felicito a ustedes porque están haciendo esta labor, esta lucha. ¿Y por qué los felicito? Porque están haciendo lo mismo de la lucha que en el siglo XVIII, allá por 1745, 55, los habitantes de Los Reyes destruían las obras que estaban construyendo para llevarse el agua del ojo de agua principal, que en aquella época se llamaba Cuscayac o el Hueytlilatl. ¿Y a dónde se llevaba esa agua? ¿A dónde querían llevarse esa agua? De ese ojo que brotaba a borbollones, hermoso, como un paraíso. Se la llevaban, se la querían llevar al lo que ahora es el exconvento de Churubusco. Las obras que comenzaron a hacer sobre la calle Real de Los Reyes llegaron hasta cerca de lo que ahora es Miguel Ángel de Quevedo. Esa lucha que en aquel tiempo se hacía por llevarse agua que brotaba hermosa, es una lucha similar a la que en este momento están haciendo ustedes. En aquel tiempo, veamos qué estrategias utilizaban para que los habitantes de ese lugar dejaran de adorar a su Dios, que era nada menos que Tlaloc, es cierto, como Dios de la lluvia, pero una advocación, Quiahuitl, era el que adoraban allí en específico en Los Reyes. Quiahuitl los mantenía atentos a la adoración de esa agua que no solamente brotaba en ese ojo principal de la plazuela de Los Reyes, que estaba circundado con una barda, no sé si lo llegaron a conocer ustedes. Había muchos más ojos de agua y por eso prácticamente era como un paraíso por la cantidad de esa agua que brotaba y que corría por zanjas, como si fueran un cuadriculado que abrían hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el norte, hacia el sur. Entonces, ¿qué hay que hacer para que estos dejen de estar adorando a esta agua? Vamos a establecer una estrategia. Queremos evangelizarlos, no se dejan por seguir adorando esa agua. ¿Qué hay que hacer? Fácil, una liturgia donde aparece el Niño Jesús, un barrio del Niño Jesús, donde nace el Niño Dios, y para mantener ese interés por la nueva religión y dejar a un lado la religión prehispánica, están varios ojos de agua. ¿Qué santo pueden celebrar como santos patronos? Pues de los diferentes ojos de agua, los Reyes Magos, ¿sí? Que haya continuidad en la celebración para que se olviden de estar adorando a esa agua. Y para culminar, como si fuera una cereza en el pastel, que se celebre la fiesta de la Candelaria, donde Jesús es la luz y se acaba de festejar precisamente apenas el 2 de la Candelaria. Vean ustedes esa cadena, esa continuidad para poder lograr evangelizar a los habitantes de esos barrios donde abundaba en cantidades enormes el agua.
Pero eso no hizo, para terminar y no alargarme, no hizo que estas personas dejaran de seguir adorando esa agua que ahora ustedes le están dando una gran importancia porque lo tiene. Nada menos y nada más que en la parte lateral de la Iglesia de los Reyes, ustedes dense cuenta, a media cuadra de la avenida Eje 10 Sur, en ese muro poniente, dice arriba, este muro fue terminado el 19 de septiembre de 1949 por los de los Reyes Quiáhuac. Quiahuas es una descomposición del dios Quiahuitl, aquel que en la época prehispánica y en la época colonial seguían adorando porque no querían evangelizarse. En 1949, ahí está una demostración, dense una vuelta, volteen hacia arriba de la parte lateral del muro de los Reyes y dice, por los de los Reyes Quiáhuac. Y repito, una derivación o una descomposición de Quiahuitl, aquel dios de la lluvia de la época prehispánica. ¿Eso qué indica? Que de manera férrea los habitantes de los Reyes mantenían viva la inclinación hacia aquel dios. Y para terminar y no alargarme, en el año 2019 se mantiene vivo un interés por personas de una asamblea que luchan porque esa agua que brotaba en esos lugares a borbotones y que ahora sigue brotando, pero desperdiciándose y manejándola estos inmobiliarios como lo hacían aquellos evangelizadores, o mejor dicho, hacendados, porque el agua se la querían llevar para haciendas, donde estaba el exconvento de Churubusco, donde está ahora el exconvento, y para la hacienda de San Antonio Coapa, que también quiso llevársela. Gracias por escucharme. Antes de continuar, nos gustaría aclarar que para que puedan pasar varias preguntas o sus comentarios, si no es una pregunta, puede haber un comentario, pero de 3 minutos, por favor, para que todos podamos participar. Sí. Bueno, gracias. A mí me llama mucho la atención y quisiera saber en la etapa de procesal en que se encuentran. Supongo que por ser un acto de autoridad derivado del gobierno de la Ciudad de México, acudieron al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Y quisiera saber si en el juicio de amparo ha sido por violaciones intraprocesales, ha sido incidente de suspensión provisional, en este caso por los actos de autoridad, en lo particular de las autoridades administrativas, y si existe en este caso no sé en qué etapa procesal, si hay sentencia definitiva o en este caso intraprocesal, y si en este caso hay, no sé, existiría la posibilidad de que la autoridad, suponiendo que obtuviera la sentencia favorable para ellos, irse en este caso ustedes al juicio de amparo directo y ellos al amparo adhesivo, o en su defecto al juicio contencioso administrativo. Perdón, la revisión contenciosa administrativa. Me gustaría saber esos detalles, por favor. Nos gustaría que se presentaran cada uno de ellos. Mi nombre es Alan Daniel Pérez García, soy del Poder Judicial de la Federación. Okay. Gracias. Sí, si quieren podemos. Mira, el actual procedimiento que es con el que se suspendió el gobierno de la Ciudad de México no fue por una acción jurídica nuestra, fue un acto que ellos a la hora de revisar, nosotros les entregamos una carpeta con todos los documentos, acciones legales, diferentes materiales en el mes de noviembre, cuando todos ellos no entraban como gobierno, porque uno de sus temas que tocaron como primordiales fue las inmobiliarias. Lo que ellos hicieron fue revisar los permisos y encontraron
que el polígono de actuación que utilizó la inmobiliaria para poder construir más niveles de los permitidos, se quedó en la etapa penúltima a volver a hacer una licencia. Entonces, al encontrar esa irregularidad, ellos suspenden la obra. Ahora, en las reuniones cuando platicamos con ellos, el planteamiento era que lo que se iba a utilizar de parte de ellos era litigio estratégico, que el tema del agua es el más complicado y que lo que ellos iban a buscar era la cuestión de los permisos. De tal manera que eso nos dé tiempo de revisar la cuestión del fondo, que es el agua, pero que la obra ya no avance. Ahora, con lo que respecta al juicio de amparo, ese fue por derecho humano al agua, y es lo que mencionaba yo hace ratito. El juez lo que dice es, si ustedes no me demuestran que esa agua que tira la inmobiliaria en Avenida Aztecas 215, porque la tira ya no llega a la llave de su casa, entonces ustedes no pueden reclamarla, y lo desechó. Nada más cuando el compañero se refiere a ellos, es la autoridad, es INVEA, es EDUBI, es SEDEMA. Con la inmobiliaria no se tiene nada de diálogo ni nada, ¿no? Cuando el compañero dice ellos, se debe a las autoridades, nada más. Sí, el procedimiento es del INVEA, Instituto de Verificación Administrativa. Ellos verificaron administrativamente los permisos, encontraron esa irregularidad y ordenan la suspensión. Ese procedimiento tiene que concluir. Están en la etapa de que la inmobiliaria presenta sus documentos, los verifican, y en el momento que termine, si el procedimiento indica que sí tenían permiso para los 8 niveles, pues continúan. Y por eso recalco que de acuerdo a las pláticas que tuvimos con el gobierno y el compromiso que ellos adquirieron, es que lo que se iba a utilizar era la estrategia de primero tomar las acciones que pudieran ser inmediatas para poder llegar a las de fondo. La reevaluación que está pidiendo, o que en su investigación PAOT concluye que la obra tiene que reevaluarse en sus impactos urbanos y ambientales. Entonces tiene que revisar todos los permisos. En este caso, y es una de las cuestiones que también nos da mucho coraje, es que ¿por qué en este caso el gobierno tiene atribuciones para llevarlas a cabo? El gobierno anterior no lo hizo, ¿sí? Una de las cosas que nos dicen es que pues que se arregle en Contraloría General. Sí, puede hacerse procedimientos, ¿no? Pero el problema es que nosotros decimos, ¿de qué nos sirve a nosotros que a Mancera lo inhabiliten como servidor público, que a Toledo, que a cualquiera de ellos, si el problema del agua no se va a resolver? O sea, ese no es el problema principal, insistimos. El problema principal, que es el del agua, nosotros como ciudadanos no tenemos la manera de defenderlo, porque no somos sujetos de derecho, no podemos reclamarlo. En este caso, también nos preocupa que si el gobierno de la Ciudad de México en su evaluación nos sale con que la manifestación de impacto ambiental y el dictamen de impacto ambiental son válidos, ¿cómo nos vamos a defender? Esos dos documentos, uno lo hizo la inmobiliaria y el otro lo aprueba SEDEMA, dicen que en 3 excavaciones que hicieron en marzo del 2014, a 20 metros de profundidad no hay agua, que no hay cuerpos de agua subterráneos y por lo tanto no pone en riesgo ningún recurso del medio ambiente. Si el gobierno en su reevaluación dice que esos dictámenes y manifestaciones son válidos, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? Porque el que tiene ahorita, y ya lo vimos, el que puede tomar un acto de autoridad son ellos como gobierno. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer? En esa parte, si tú puedes apoyar, sería muy valioso para nosotros. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? ¿O un comentario?
Yo quisiera preguntar, bueno, Lourdes Enríquez de la Facultad de Filosofía y Letras, han interpuesto una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿En qué estado está? ¿Cómo por ahí poder también ver eso? Sí, mira, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abrió una queja de oficio a partir del desalojo del 5 de diciembre del 2016. Nosotros que fuimos los que vivimos ese desalojo, lo que hicimos fue integrarnos a esa denuncia, pedir que nos integraran, mejor dicho. Hasta el día de hoy no hemos tenido una notificación de la comisión o un llamado donde nos digan, sí, vamos a investigar, presenten, cuéntenos denos los testimonios. No ha hecho absolutamente nada, pero pues también es una parte que no hemos atacado mucho, pero sí estamos seguros que si este viernes decidimos ir a cerrar la Comisión de Derechos Humanos, seguramente nos van a responder ese mismo día. Sí, ahí no hemos ido. No es pregunta, creo que ya es un poco un cierre. No sé si Rodrigo quisiera decir algo antes de… No, siempre lo estoy presionando. Perdón, Rodrigo. No, nada, que queríamos agradecerles. Nos están dando clases de cómo se construyen las cosas. Estamos aprendiendo con ustedes no solamente esta manera de construir comunidad, como ya lo comentaron los compañeros de una manera muy emotiva y muy clara, y cómo han logrado mantener el movimiento adelante desde todas las perspectivas, incluyendo la feminista o desde las mujeres. Pero nosotros les pusimos una camisa de 11 varas y ustedes agarraron las varas y nos dieron una lección de cómo se hacen las cosas, y queremos agradecerles muchísimo en ese sentido, porque yo sé que en una asamblea la palabra se da de manera libre, y aquí de pronto se tuvieron que constreñir a unos cuantos minutos, pero lo hicieron de una manera que nos dieron clases a todas. El Laboratorio Nacional de Diversidades, desde donde sea y como sea, está ya comprometido con ustedes. La pregunta que inicia ahorita desde la perspectiva jurídica es, si entiendo bien, es que la personalidad jurídica de quien tiene derecho a exigir su derecho es el gobierno, la abarca, es el único que tiene derecho a exigir y es el único que tiene la obligación de cumplir. Y yo creo que desde esa perspectiva nos va a tocar hacer como un trabajo muy fuerte. Si el compañero que viene de la Procuraduría se quiere sumar, es más que bienvenido. Pero sí sí se están pensando cuáles serían las estrategias, y de hecho ese es un trabajo que ahí sí queremos seguir al maestro que ha llevado todo esto, que es Rodrigo, que ya vi que se iba a decir algo. Yo lo vi frente a un micrófono que no estaba antes. Ya lo presioné lo suficiente, pero sí decir que nuestra apuesta no es solamente desde lo jurídico, porque el Laboratorio Nacional de Diversidades pertenece a la Coordinación de Humanidades, y que tenemos miradas interdisciplinarias desde donde queremos abordar los temas y acompañarlos. Pero bueno, evidentemente el tema jurídico es algo muy importante, y es algo que corresponde un poco. La clínica jurídica del laboratorio pues ya les hicimos algunas propuestas a partir de lo que hemos tenido, pero a partir del día de hoy tenemos como más elementos. Y nada, pues nos toca ir tejiendo como ustedes mismos nos han expuesto que toca tejer, poco a poco, y jalando los hilos de todos lados. Y sí creo que hay yo no quiero decir que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una responsabilidad frente a esto, porque es un espacio plural en el que cada quien presenta las cosas y habla desde su propia perspectiva, pero sí el laboratorio está asumiendo una responsabilidad al respecto de poder acompañarlos dentro de la medida de nuestras posibilidades, y este es un segundo, digamos, esfuerzo, es un segundo paso. Y decirles que además pues es muy impresionante todo lo que han logrado, porque
porque dicen que no tienen estructuras, que no hay presupuestos y pues insisto, nos han venido a dar una clase desde muy distintos temas y con una claridad que además está representada en quienes hablaron, porque también habla de esa diversidad etaria, que significa diversidad en las edades, y que es muy sorprendente la manera en la cual las nuevas generaciones se van involucrando y toman la lucha como algo propio, ¿no? Y para nosotros es en serio un curso completo de cómo se hacen las cosas, de hacia dónde tenemos que construir y desde dónde empezar a poderlos apoyar, no solamente abriendo este espacio en el seminario, sino viéndolo desde las perspectivas. Hubo algunas profesoras que estuvieron presentes y que ya tuvieron que irse, pero que están armando un equipo de antropólogas para poder trabajar con ustedes en ciertos temas. Yo insisto con los cursos, los talleres de los movimientos no violentos, porque creo que es parte de lo que ustedes han hecho y que existen ya las estrategias en ciertas universidades donde se ha trabajado sobre el tema, como la Universidad para la Paz en Costa Rica, que tenemos gente preparada en ese sentido. Entonces, bueno, nada, según yo no quería ni coordinar, ni opinar, ni moderar, y acabé haciéndolo todo un poquito metiéndome con las moderadoras, lo cual ofrezco una inmensa disculpa, pero sí es agradecerles, felicitarles y decirles pues que aquí estamos, ahora sí que estamos empezando y estamos en pañales en este acompañamiento con ustedes, pero que hasta donde podamos llegar vamos a estar de lleno, porque además es el proyecto para nosotros central en este año, ¿no? Así que, pues, muchísimas gracias por dejarnos estar con ustedes. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, ella fue la que dijo. Yo pensé que era verdad. Me está viendo con cara bueno, ¿se escucha o no? ¿Hola? Sí suena, sí suena. Yo también, pues agradecernos y felicitarnos a todos. La propia Asamblea nos está haciendo un llamado, nos está recordando que la universidad también es un sujeto que está siendo afectado por la propia obra. Y por lo tanto, un llamado a que este diálogo fructifique, a que este diálogo permita ir imaginando acciones de manera conjunta, cada quien desde sus espacios. La verdad que es una tarde muy emocionante porque ya el diálogo se está produciendo y esperamos que durante este año podamos seguir trabajando juntos. Yo con Lucía hemos pensado en acompañamiento, pero yo creo que esto no es un acompañamiento, esto efectivamente va a ser involucrar a nuevos actores dentro de la universidad a que se sumen al proceso. En relación, quería simplemente hacer alguna puntualización en relación al tema jurídico. En algún momento se pensó en la posibilidad o se imaginó la posibilidad de iniciar un amparo indirecto por derecho humano al agua. El problema es que efectivamente es muy complejo demostrar el nexo causal entre el daño a ese acuífero y la afectación directa que en un amparo se tiene que demostrar de determinadas personas que tengan el interés jurídico o el interés legítimo para poder decir yo estoy sufriendo una violación en mi derecho. Entonces es un problema, pero ya que la Asamblea te hace una invitación, sería interesante a que nos pongamos a reflexionar, quizá no derecho humano al agua, pero medio ambiente que abre el interés, ¿no? Podríamos imaginar algo así. En emergencia, en un momento dado, se tomó la decisión de interponer una demanda de nulidad al Tribunal Administrativo. El problema, para obtener una suspensión, y el objetivo era suspender la obra en una coyuntura muy específica del movimiento. El juez otorgó la suspensión, pero la condicionó a una caución. Entonces fijó una caución altísima, absurda. Esto es absurdo en México. El movimiento quedaría obligado a entregar una garantía, porque en el caso de que el juez suspendiera la obra, pues el movimiento tenía que garantizar 400 millones de pesos de inversión, o lo que fuera, absurdo. Entonces, pero sí, a eso se le dio seguimiento, nos fuimos en amparo, pero ya el debate era sobre la caución. Y después, otro compañero que ahora no está con nosotros, inició otro proceso, entiendo, vinculado al derecho humano al agua. Estamos pensando, y ojalá que este espacio lo logre con el apoyo de las compañeras de la clínica,
en abrir esa discusión sobre cuál sería una estrategia legal conveniente en esta coyuntura para los compañeros. Si es un amparo indirecto en materia ambiental, si podemos comenzar y abrir un diálogo, esto ya hemos hablado con la Comisión de Derechos Humanos, para que conjuntamente imaginemos cuál es la vía procesal más apropiada, por lo menos para que vayamos construyendo el expediente y luego se vaya a tribunales. En fin, está ese trabajo por hacerse y es lo que ha ofrecido el laboratorio, ¿no? También una reflexión jurídica sobre ese tema, a la cual, insisto, estás cordialmente invitado. Y nada, pues muchas gracias a todas y todas, unas felicitaciones por el espacio. Pues, nada más, bueno, ¿se escucha? Por favor. Sí, bueno, nosotros como asamblea, para terminar, pues queremos dar las gracias por brindarnos este espacio. Y bueno, nosotros igual como asamblea traemos un presente para todos los que están aquí. Nosotros decidimos traerles como presente una fotografía de nuestro manantial, de nuestros patos, y una foto también de la ventanita desde donde se veía el manantial y las nubes. Entonces, y pues nosotros le pusimos, retomamos un poco a esta defensora del río Lenca, Berta Cáceres, con esta frase que dice: ganaremos esta lucha, nos lo dijo el manantial. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Y los esperamos y los invitamos a que pues nos acompañen, se sumen a esta defensa por el agua. Gracias. Sí, para terminar, ¿sí se escucha? Queremos anunciarles que el próximo seminario del mes que viene, que es 5 de marzo, también dará continuidad a esta temática y a esta discusión con el geógrafo Luis Zambrano, que vendrá a exponernos pues el trabajo que ha hecho con la comunidad respecto al manantial. También tenemos otro foro este mes, en febrero, el 25, por la mañana, que también estarán participando integrantes de la Asamblea con algunos otros académicos e investigadores, igual referente al tema del manantial y sus investigaciones referente a ello. Les agradecemos su estancia aquí. Muchas gracias. ¡El agua es vida! ¡La vida se defiende! ¡El agua es vida! ¡La vida se defiende! Aguas inmobiliarias no. Aguas inmobiliarias no. Aguas inmobiliarias no. Pueblo por pueblo. Colonia por colonia.